que también eh, en ese trabajo en unidad. ¿Listo? Entonces, ¿recuerdan que hablamos el mes pasado y que quedamos que íbamos a continuar? Ya lo vi, trabajo en equipo. Ah, eso es trampa. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito lo que vimos el mes pasado, era precisamente ese trabajo en equipo y estaba basado en Efesios 4 del 15 al 16. Rápidamente, porque como algunas de las que están en el día de hoy no estuvieron la vez pasada, como hacerles un recorderis breve y para que podamos continuar con el proceso del día de hoy, que vamos a ver como esa segunda parte de ese trabajo en equipo. Entonces, como les decía, está basada en Efesios 4 del 15 al 16 y habíamos mirado unas premisas y una de ellas es que somos llamadas a servir en el ministerio junto a otros y no solas, que fuimos llamadas a vivir y servir en comunidad y aquí estaba basado en lo que habla el texto en el Génesis, que no es bueno que el hombre esté solo. En la vida y servicio juntos se pueden corregir las fallas de cada uno y las necesidades individuales pueden ser satisfechas y lo incompleto de cada uno se encuentra en plenitud entre los otros. Traía a colación esta imagen que hablaba del hierro en Proverbios 27:17, que el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y ahí hablábamos un poco de cuando tenemos esas dificultades y cómo entre unos y otros nos podemos ayudar a mejorar, no amenazándonos con el cuchillo como está ahí, pero sí como ese trato que Dios nos da a través de relacionarnos con otras personas. También mirábamos que somos comparadas con un cuerpo y que nosotras somos el cuerpo de Cristo y cada uno somos un miembro de ese cuerpo. Todas las mujeres que estamos aquí hacemos parte del cuerpo, pero si miramos de manera individual, cada uno es un miembro de ese cuerpo de Cristo. Y que entonces debemos dejar de pensar como Liliana y pensar en el grupo de mujeres de la Iglesia de la Unidad. Que nuestros propósitos deben dejar de ser personales y que se realicen esos propósitos que están basados para toda la iglesia. Y preguntábamos que cuál era el propósito de la Iglesia de la Unidad. Y bueno, el principal propósito es la gran comisión que Dios nos dejó, que es llevar las buenas nuevas de salvación hasta el último de las naciones. Y que nosotros somos esos discípulos y debemos trabajar bajo ese mismo propósito para que se predique y Dios sea el que se glorifique. Pero también veíamos que la iglesia es como un equipo y que es ese conjunto de personas en los cuales esas personas trabajan para un objetivo y un bien en común, ¿sí? No individualizado, sino de manera en conjunto, como equipo como tal. Hablábamos entonces que esa iglesia como equipo era trabajar en equipo y que eso hace parte de hacer parte del cuerpo. El trabajar en equipo es hacer ministerio, es tener protagonismo, es operar bajo la gracia de Dios, ¿sí? Y que esa iglesia es igual a decir que somos el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y ese cuerpo debe estar vivo y saludable para poder llevar a cabo lo que tenemos encomendado. Bueno, acá habían unos textos. También preguntábamos qué piensan los que nos rodean de Cristo, ¿sí?
y traía a colación en ese momento esta imagen que habla de ese cuerpo de Cristo y cada uno de los órganos y mirábamos la complejidad, ¿cierto? Que es nuestro cuerpo, todos esos órganos y que todos funcionan de manera sincronizada, de manera perfecta, de que cada uno cumple su función y no quiere hacer la función del otro, sino que por el contrario está cada uno haciendo su función, pero al hacer su función hace que hay un engranaje perfecto en ese cuerpo. Bueno, y como los textos que están en la Biblia, se basan en esta parte de que somos un cuerpo, la iglesia como un equipo, nuevamente veíamos como esa parte y esa fusión importante de la identidad de cada iglesia que debe estar acompañado de una base bíblica y eso hace fortalecer un equipo, un cuerpo de Cristo. Y veíamos como parte de esas premisas que una es trabajar en equipo, es hacer el ministerio, ¿cierto? Esto lo voy a pasar un poco rápido, que Dios, yo, yo debo servir a Dios, ¿sí? Mi misión es servir a Dios. Y eso hace que al yo servir a Dios, de manera paralela, yo sirva a mi prójimo. Es tener un protagonismo y hablábamos que no es ese protagonismo de ser nosotros visibles, sino reconocer para qué Dios nos alcanzó, para qué nosotros, por qué nosotros estamos en la Iglesia de la Unidad, por qué nosotros somos mujeres cristianas, ¿cierto? Y que tenemos una misión basado en eso. Acá hay otra parte de ese proceso de protagonismo. Trabajar y operar bajo la gracia, ¿sí? Que es por gracia lo que hacemos y lo que logramos, no es por méritos de cada una de nosotras, no es el mérito de la Iglesia de la Unidad, sino es la gracia de Dios en la Iglesia de la Unidad. Y pues ahí estaba como la representación de todo ese proceso. Y como último les decía que nosotros como mujeres, cada una de las que estábamos acá, ¿qué parte de ese cuerpo somos? Y si realmente estamos sintonías con esos demás miembros o órganos del cuerpo para hacer ese cuerpo saludable que debemos ser para la obra y gracia de Dios. ¿Listo? Entonces, eso así muy rápidamente fue como lo que vimos el mes pasado y hoy vamos a continuar como con esa segunda parte de este ejercicio y en ese momento les decía que íbamos a mirar hoy las 6C del trabajo en equipo, ¿sí? 6 cualidades sí, que debemos tener para tener un trabajo en equipo. Entonces, esas 6C son las virtudes que muestran el trabajo en equipo quienes somos hijos de Dios. O sea, los que somos hijos de Dios, las que somos llamadas hijas de Dios, las que somos llamadas a ser mujeres cristianas, debemos tener estas virtudes para poder trabajar en equipo. Entonces, la primera es la consagración, la segunda es el compromiso, la tercera es la competencia, la cuarta es la coordinación, la quinta es la cooperación y la sexta, el compañerismo. Entonces vamos a ir desglosando cada una. Hay algunos textos bíblicos, entonces para que tengamos ahí la Biblia y las que puedan ayudar con las lecturas lo podamos hacer. Entonces, la primera, como les decía, es la consagración. Y vamos a mirar en, en segunda de Timoteo, el capítulo 2 el verso 19. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2 el verso 19 si alguna la tiene ahí a la manito, para que podamos leerlos. ¿Listo? ¿Sí me están escuchando, hermanitas?
Sí, hermanita Sí, Lili. señora. Ok, entonces dice segunda de Timoteo capítulo 2 el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Sí? Entonces, lo que dice acá, ese fundamento de Dios es firme y sólido, ¿sí? Él nos conoce a cada uno de nosotros por nombre y nos dice que los que invocamos su nombre, los que somos llamados hijas de Dios, debemos ser apartados de la maldad, del mal, ¿sí? Entonces la consagración es la entrega a Dios primeramente y es dedicarse y separarse para Dios. Eso es consagrarse. Es como cuando nosotros hacemos la Santa Cena y ese pan y ese vino que es utilizado de manera común, ¿sí? Se consagra para Dios. Las cosas de la iglesia son consagradas para Dios, la silla, el púlpito, la, em, la, el- sí, todo lo que hay, el sonido, eso hace parte de ese proceso de consagración. Entonces, la consagración es la entrega a Dios primeramente y es dedicarse y separarse para Dios. Entonces, miremos qué dice Segunda de Corintios, el capítulo 8 el verso 5. Entonces, dice acá la palabra de Dios. Dice Segunda de Corintios 8 el versículo 5 y no como le esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, debemos siempre ser primeros consagrados para Dios. Nuestra vida debe ser primero para servir a Dios y luego para servir a los demás. No puede ser inverso, porque cuando nosotros primero servimos a los demás, no tenemos y no podemos bendecir a esas personas con la gracia y el amor de Dios, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa consagración debe ser primero para Dios y luego para el servicio de los demás. Y segunda de Timoteo, por eso les dije que ahí vamos a utilizar mucho la Biblia en diferentes textos que nos ilustran de esta parte. Entonces, segunda de Timoteo, el capítulo 2 el versículo de 21 dice, así que si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra y santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, solo si nos disponemos a consagrarnos a Dios, podemos ser ese instrumento útil, como dice acá la palabra, ¿cierto? Útil al Señor y dispuesto para toda buena obra, ¿sí? Porque podemos decir, ah, si yo voy a la iglesia, yo sirvo, tengo tal cargo en la iglesia, pero no realmente no tengo una consagración a Dios y mi acción, lo que yo hago no tiene un impacto de utilidad y de realmente beneficio y de bendecir a otras personas. ¿Listo? Entonces, eso es lo primero que debemos tener claro acerca de la consagración. Entonces, cuando somos consagrados, somos instrumentos para honra y somos santificadas, ¿sí? Solamente cuando somos consagrados, somos ese instrumento, como dice ahí ese versículo 21, para honra y santificamos y somos santificadas, ¿sí? Somos instrumento útil al Señor, ¿sí? Entonces, nuevamente lo que les digo, puede ser que la silla que está en la iglesia, traen una silla, pero y no es que nos volvamos a que, bueno, todo hay que orarlo y no, pero sí consagrar. Y consagrar es apartar de uso exclusivo para Dios, ¿sí? Y eso debe ser nuestra vida. Nosotros ahí sí, como dice la palabra, no podemos servir a Dios a Dios, a dos dioses, perdón, ¿sí? A dos señores,
¿sí? No podemos hacer eso. Debemos consagrarnos y apartarnos para Dios. Que en nuestro diario vivir, en lo que nosotros vivimos, en las situaciones que nos pasan, a veces nos alejan de esa consagración y de poder realmente honrar a Dios, pero ese es nuestro camino. Cada día buscar esa santificación, cada día buscar esa perfección que es en Cristo y que solamente nosotras no lo podemos hacer. Solamente bajo la gracia de Dios es quien nos consagra y nos permite hacer honra para sus obras. Pero también cuando nos consagramos somos instrumentos dispuestos, como dice el texto, para toda buena obra, ¿sí? Para toda buena obra. ¿Y qué será esto? Es que todo lo que se haga en la iglesia, todo lo que Liliana haga, todo lo que haga Inés, Viviana, Socorro, todas las que estamos aquí, todo lo que nos dispongamos a hacer va a ser de buena obra, va a ser de bendición para otras personas porque hemos sido consagradas, porque nuestro trabajo, nuestra labor, nuestra tarea ha sido de consagración. ¿Sí? Entonces, esa es la primera sé que debemos tener en cuenta para poder trabajar en equipo. El equipo debe consagrarse. Cada una de las que estamos aquí, como hacemos esa parte de ese cuerpo, cada órgano debe ser consagrado, apartado para, tiene una función específica para hacer tal funcionamiento en el cuerpo. Eso mismo debemos hacer cada una de las que estamos aquí. La segunda C es el compromiso. Y miremos qué dice Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 12. Entonces, Primera de Timoteo 1, el versículo 12 dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Sí? Dios nos ha dado a cada una de las que estamos aquí un ministerio. No necesitamos tener un título de ancianos gobernantes, de diáconos, no, ¿sí? De líder, de pastor, no. Dios a cada uno de los que estamos aquí nos ha dado un ministerio, pero Él nos ha tenido por fiel y debemos responder a ese compromiso que hicimos con Él, no con la iglesia, ¿sí? Por eso a veces en la iglesia decimos, hermanos, el compromiso no es con la iglesia, la unidad. El compromiso es con Dios, Liliana y Dios. El día que yo falte al compromiso, al ministerio que Dios me ha dado, al don y al talento que Dios me ha dado, yo debo darle cuentas a Dios de qué fue lo que pasó, de que falté a mi compromiso, ¿sí? Entonces, el compromiso es vivir y obrar con responsabilidad. Cuando yo adquiero un compromiso, debo ser responsable de ese compromiso, de llevar a cabo ese compromiso y es la entrega a la visión y a la tarea asignada, ¿sí? Yo debo tener en la mira cuál es la visión y cuál es la tarea que a mí fue asignada. Y debo ser responsable y comprometida en esa tarea, ¿sí? Es la fidelidad que atiende y multiplica lo que recibimos de Dios. Entonces, recuerdan un pasaje en la Biblia que habla de esos dones y talentos, ¿cierto? Que a uno les dio uno, al otro le dio 10 y así, ¿cierto? Y el que tuvo uno, ¿qué hizo? Fue y lo escondió. Dijo, no, ¿qué tal aquí yo me ponga a inventar cosas y pierda ese que me dieron? No, yo prefiero guardarlo y cuando me lo pidan, mire, aquí está, ¿sí? Y dice que ese compromiso es tener la fidelidad de atender y de multiplicar lo que recibimos de Dios, ¿sí? Entonces, nosotras somos llamadas a un ministerio, a una tarea, pero esa tarea debemos atenderla y multiplicarla, ¿sí? Porque Dios nos las ha dado, no nos las ha dado la iglesia, nos las ha dado directamente Dios. Es el llamado que tenemos directamente de Dios. Y vamos a mirar aquí varios textos. Entonces, eh,
vamos a pedirle a algunas hermanitas que están por ahí, de pronto la hermana Nubia, si tiene por ahí a la mano su Biblia, Mateo 24, el verso 45 al 51, la hermanita Socorro, Mateo 25, 14, no, es muy largo, no lo vamos a leer hoy, ahorita, Lucas 16, el verso 10 al 13. Entonces, Nubia, Mateo 24, 45 al 51 y la hermanita Socorro, Lucas 16, del 10 al 13. Ya lo leo, hermanita Lili, que ya lo estoy buscando. Mateo 24, ¿qué? Del 45 al 51. 24, 45 al 51. Ya está. Listo. ¿Lo empiezo a leer ya? Señora. Dice la palabra de Dios. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá, pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén. Amén. Y hermanita Socorro, Lucas capítulo 16, los versos 10 al 13. Claro que sí, hermanita, ya está. Entonces, Lucas 16, 10 al 13. 16. Ay, me perdí yo. Ay, espérenme un momentico. Tranquila. 16, 10 al 13. Acá. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. 11. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno o amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Amén. Entonces, mire lo que dice, nos relaciona sobre los siervos fieles del reino de Dios. La naturaleza del compromiso frente a esa naturaleza de la indiferencia. ¿Sí? Entonces, lo que les decía hace un ratito, que no podemos servir a dos señores, que no podemos servir a dos señores, ¿sí? Solamente, ¿aló? Ahora sí, ahora sí. ¿Listo? Está bien. Ok, listo. No podemos servir a dos señores, sino solamente a uno. Y eso hace parte del proceso de compromiso. La tercera es la competencia. Entonces, miremos segunda de Corintios. No sé si la hermanita Viviana está por ahí con su Biblia Sí, para que señora. leamos segunda de Corintios, el capítulo 3, el verso 4 al 6. Segunda de Corintios, capítulo 3, el versículo 4 al 6. Entonces vamos anotando, ¿no? Mientras que la hermanita busca. ¿El primero fue cuál? La primera C que vimos. Gracias. ¿Qué? Consagrar. Consagrarse. Consagración. Ok. Adoración.
Y Y la la segunda, segunda, compromiso. 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 Muy bien. Entonces, consagración, consagración y compromiso. La tercera, entonces, es la competencia. Manita Viviana, ¿ya tiene la lectura? Aquí está, sí, señora. Ok. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Vivifica, muy bien. Amén. Amén. Y aquí se trata no de la competencia de competir unos a otros, sino la habilidad. Competencia aquí se refiere a la habilidad que tenemos para llevar a cabo una tarea, ¿sí? Pero esa habilidad no la adquiero yo, Liliana, sino que es dada por Dios. Entonces, competencia es vivir y obrar con capacidad, ¿sí? Nuestra capacidad viene de Dios, como dice el texto, y somos capacitados por Él para ser sus servidores, ¿sí? Ese es el objetivo. Entonces, la competencia es la capacidad para cumplir la tarea y la visión que tenemos como mujeres. También en la competencia es la actitud, es ser idóneos para hacer lo que nos encomendaron, ¿sí? Entonces, digamos, cuando uno va a un trabajo, en algunas empresas miran esas competencias que usted tiene para el cargo. ¿Realmente usted es idóneo para ese cargo que estoy buscando? ¿Realmente tiene las habilidades, las destrezas para desarrollar lo que le van a asignar? Y es precisamente esa habilidad, pero que no viene del hombre, sino que es dada de Dios a través de cada uno de nosotras. Y miremos qué dice Romanos 12, el capítulo 3, dice, digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Es decir, nosotros no podemos decir, ay, sí, yo soy la sobrada, yo me la sé toda. Yo, mejor dicho, soy la hija del pastor, soy la esposa del pastor y debajo de mí están las hermanas. No, señoras, eso no es así, porque debemos tener, y dice, mire lo que dice, que no tengamos más alto concepto de sí del que debemos tener. Y ahí entra como esa humildad de poder y reconocer que no me las sé todas, ¿cierto? Sino que piense de sí con cordura, no sobre limitándome y diciendo, no, es que yo soy la más, ¿sí? Conforme a la medida de fe que Dios nos repartió a cada una de nosotras. Entonces, esa competencia es la habilidad que Dios nos da, ¿sí? Y hay algunas que nos da un poquito más, a otras nos da un poquito menos, porque va conforme a la fe y a la gracia de Dios, ¿sí? Él va diciendo, listo, entonces Liliana vamos a darle esta habilidad. A la hermanita Socorro vamos a darle esta otra habilidad. A la hermanita Inés esta otra habilidad. A Nubia esta, a la hermanita Gloria esta, a la hermanita Viviana, a Nora, ¿sí? A cada una de las que estamos aquí nos ha dado una habilidad, pero no es igual a la de cada una, sino que conforme a la gracia de Dios, Él nos da lo que necesitamos y lo que nos hace especial para trabajar en ese cuerpo como lo vimos el mes pasado. La cuarta es la coordinación, ¿sí? La coordinación. Y miremos Primera de Corintios. No sé si la hermanita Inés nos quiere ayudar. Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 33 y luego el 40. Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 33 y luego el versículo 40. Entonces ya llevamos, recuerden, 4: consagración, compromiso, competencia y coordinación. Marita Socorro dice Corintios 14, 32. Primera de Corintios 14, el versículo 33 y el versículo 40, hermanita Inés.
Dice la palabra de Dios, pues Dios no es Dios de confusión. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. 34. Vuestras mujeres callen las consagraciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Amén. El versículo 40, hermanita Inés, de ese mismo Ah, capítulo, por favor. el 40 dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Amén. Amén. Entonces, ese es el proceso de coordinación y habla y hace referencia al orden. Es vivir y obrar en orden, ¿sí? Como dice ese último versículo, hágase todo decentemente y con orden. Eso es un texto que utiliza mucho la iglesia presbiteriana, ¿sí? Hágase todo decentemente y con orden, ¿sí? Porque hace parte de ese proceso importante que debemos tener de coordinación. Dios no es un Dios de desórdenes. Dios no es un Dios de improvisaciones. Dios es un Dios de orden. Y nuestra capacidad de trabajar juntos a los demás viene de esa coordinación de Dios, ¿sí? La iglesia no puede, por eso la iglesia siempre debe tener una junta, porque es la que coordina, que es la que eh, hace que haya un orden en todo lo que hacemos en el culto. Por eso es que no siempre hay un orden del culto, porque eso nos permite tener ese proceso de trabajo en equipo y de coordinación y de que lo que hagamos sea lo mejor para Dios. Miremos qué dice Efesios 2, el versículo 20 al 22. Efesios capítulo 2, el versículo 20 al 22 dice así: No. edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces miren lo que dice. Primero es que la piedra del ángulo, ¿quién es? Jesucristo. ¿Sí? Esa es nuestra piedra del ángulo. Es nuestra base, es nuestro cimiento. Y dice que ese edificio, teniendo esa piedra o ese cimiento, ese edificio bien organizado, va llegando, digamos, a ser un templo santo, como dice ahí, un templo santo en el Señor. Va creciendo, no se va desplomando, sino que por el contrario, va teniendo unas buenas bases y va creciendo en cada piso, por decirlo así, y en quien vosotros también sois juntamente edificados. No es solamente ese templo, sino que nosotras, al ser parte de ese proceso, somos edificadas para morada de Dios en el Espíritu de Él. Debemos siempre tener un orden para servir a Dios. Él es un Dios de orden y de coordinación. Entonces, recordemos, ¿cuántas llevamos? La primera es ¿cuál? Consagración, Consagración. Ok. La segunda, compromiso, compromiso. La tercera, competencia, competencia. Y la cuarta, coordinación. coordinación. Miremos la quinta, que dice cooperación. Y alguna hermana que me ayude a mirar Hebreos capítulo 13, el versículo 16. Hebreos capítulo 13, versículo 16 dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. De hacer el bien y de la ayuda mutua. Y cooperación es precisamente eso, es vivir y obrar con ayuda. Y volvemos como a lo que vimos el mes pasado, que no podemos trabajar solas, ¿sí? No podemos ser islas aisladas. Debemos trabajar en equipo y ayudarnos para poder lograr un trabajo en equipo, para lograr ser ese cuerpo de Dios, de Cristo. La cooperación es la unidad que manifiesta esa ayuda de Dios, ¿sí? Al nosotros unirnos como mujeres,
ayudarnos las unas a las otras, estamos mostrando esa misericordia, esa ayuda que Dios tiene para con cada una de nosotras. Entonces, debemos revisar y mirar siempre un logro en común. No lo que Liliana piensa, no lo que el pastor piensa, no lo que el cuerpo de ancianos piensa, sino lo que piensa la unidad, ¿sí? Es un logro en común. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestra visión? ¿Cuál es la tarea que debemos realizar? Todos llevamos entonces los créditos. Entonces, cuando nos va bien, no le va bien al pastor, le va bien a la iglesia la unidad. Pero también cuando nos va mal, no le va mal solo al pastor, sino que nos va mal a toda la iglesia la unidad, ¿sí? Ese es la premisa y es lo que debemos tener presente, que aquí no trabajamos de manera individual para yo tener un reconocimiento y que cuando lleguemos allá al cielo Dios diga, no, la hermanita Liliana, eso mejor dicho, hizo de todo para estar aquí conmigo hoy. No, logró ayudar, logró articularse para cumplir las metas de la iglesia, de los hermanos que tenía a su alrededor, de las personas que le puse ahí para que les hablara del evangelio. Entonces, en ese proceso debemos tener conciencia de que todos nos va bien o a todas nos va mal, ¿sí? Entonces, eso hace parte de ese proceso de cooperación. ¿Y qué dice Filipenses 2, el versículo 3 al 4? Filipenses 2, el versículo 3 al 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien como humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Entonces, ese es el proceso de cooperación. Para poder lograr un trabajo en equipo, debemos todos cooperar, todos debemos meter la mano y coger la pala, coger lo que necesitemos para sacar adelante la tarea y la misión que tenemos. Y el último es el compañerismo. Entonces, ¿qué nos dice Eclesiastés 4, el verso 9 y 10? Tenemos ahí Eclesiastés 4. Dice así la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 4, los versículos 9 y 10. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno lo levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. ¿Sí? Y esto, digamos que es un texto que utilizamos mucho para hablar de parejas, para el matrimonio. Pero miren que también en la iglesia podemos traerlo a ese contexto y dice que mejor es que siempre hayan dos. Y dos no me refiero a, bueno, entonces yo me voy a hacer con hermanita Viviana y ya, el resto, mira a ver con quién se hace de pareja. No, dos es un decir, pero digamos que acá la idea es tener ese proceso de compañerismo para ayudarnos y para, como dice ahí el versículo 10, si uno se cae, el otro tiene cómo levantarlo, cómo sustentarlo, ¿sí? En cambio, la persona que trabaja solita, pues, ¿quién lo va a ayudar? Pues es muy difícil. Cuando uno trabaja solo, pues ahí le toca, mira a ver cómo hace para responder por las cosas que tiene que hacer, ¿cierto? En cambio, cuando somos dos o más, ese otro que está ahí al lado de nosotros nos puede levantar y generamos ese proceso de compañerismo. Entonces, compañerismo es vivir y obrar en comunidad. Yo no puedo decir que yo soy compañera, pero vivo sola. Para ser compañera, debo tener otra persona al lado. Somos unidos en un mismo sentir, por eso somos compañeros. Y ese compañerismo, vamos a ver qué son. El compañerismo es ser compañeros. Y miremos qué dice Hechos, hermanita Inés. Hechos capítulo 3, el versículo 13. La hermanita Nubia, segunda de Corintios 1:7.
La hermanita Viviana, Proverbios 17:17. ¿Quién más está por acá? La hermanita Inés, ya le di. Sí, señora, falto yo. Ah, bueno, entonces la hermanita Socorro, Marcos 13, perdón, Marcos 3, del 13 al 19. Yo busco segunda de Corintios 7:16, y ahí ahorita miramos los otros. ¿Listo? Entonces, la hermanita Inés, Hechos 13, el versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Hermanita Lili, ¿me escucha? Sí, señora. Hechos 13, el capítulo 13, el versículo 13. Dice la palabra de Dios, habitando, zarpando de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Pergue de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Amén. Ok, gracias, hermanita. De nada, hermanita Lili. Segunda de Corintios 1:7. Segunda de Corintios 1:7. Dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 1:7. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Amén. Entonces, miren que el primer texto que leyó la hermana Inés hablaba como de con quién se había ido el profeta, ¿cierto? A dónde y con quiénes, que no fue solo, ¿sí? Sino que estuvo acompañado. Y lo que nos habló la hermanita Nubia es que ese proceso de compañerismo, ¿cierto? De poder ayudar y levantar a la otra persona. Entonces, compañerismo es ser compañeros. Proverbios 17:17. Y vemos que compañerismo es amistad. Dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Es súper claro el versículo. En todo tiempo ama al amigo. Y eso es ser compañero, ¿sí? Nosotros, a veces uno dice, no, es mi compañero de trabajo. Pero cuando realmente ya empieza a haber una relación de conocer, de preocuparse, ay, hoy no vino tal persona, ¿qué le habrá pasado? Ya ese proceso de compañerismo se va tornando en ese proceso de amistad. Marcos 3, del 13 al 19. Y miremos Bueno, que compañerismo es compartir. dice la palabra, Marcos 3, 13 a 19. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y que tuviesen autoridad para sanar enfermedad y para echar fuera demonios. A Simón Pedro, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Ajá, Boaner, bueno, esto es hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Amén. amén. Entonces ese texto habla de cuando Dios hizo la selección de sus 12 discípulos, ¿cierto? Y compartió, dice que él estaba en el monte y permitió que llegaran, y de ahí seleccionó sus 12 discípulos y compartió con ellos, ¿sí? Todo, la mesa, eh, el ir y predicar, el orar, el hacer su ministerio, ¿sí? Miremos qué dice segunda de Corintios 7, el versículo 16, me va a permitir leerlo. Dice, me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros
y compañerismo es confiar, ¿sí? Como dice acá el texto, poder decir que me gozo en poder confiar en cada una de las mujeres que está aquí conectada, porque eso hace parte de ese gozo y de esa bendición de ser compañeras de la Iglesia de la Unidad, ¿sí? De ser hermanas en Cristo de la Iglesia. Entonces es confiar y eso hace parte de ese proceso de compañerismo. Yo cuando tengo un compañero de trabajo, confío en la opinión que él me puede dar, confío en la actitud que podemos tener frente a alguna tarea que nos hayan encomendado. Pero también compañerismo es ser compasivo. Y dice Mateo, el capítulo 9 el verso 36 dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces, ser compañerista, es ser compasivo con la otra persona, es estar pendiente, ay, venga, está desamparada, está dispersa, ¿cierto? Miremos ese mismo Mateo, el capítulo 14 el versículo 14. Dice, ya. No veo Mateo 14. Léalo, hermanita Socorro. No, hermanita Lili, que no veo el 14, no veo hasta el 13 nomás, no sé si será mi Biblia. Sí, dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Se borró ese pedacito, hermanita Sí, Socorro. no, está hasta el 13 nomás. Y Mateo 15:32. Dice, y Jesús llamando a sus discípulos dijo, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. Tan bonito Dios, ¿no? Jesús en ese proceso. La compasión desde él que de pronto ahí en ese texto último decía, eh, estuvieron tanto tiempo, no comieron. Otro dice, bueno, cada uno mira a ver qué hace y váyase para su casa y come en su casa. Pero no, dice, no, miremos qué podemos hacer para bendecir y darle a los demás. Y Gálatas, el capítulo 6 los versos 1 y 2 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Creo que este proceso es, este primer versículo es bastante complejo a veces, ¿no? Porque cuando hay algún hermano que cae en pecado, lo que nosotros hacemos es señalarlo y hundirlo más en ese proceso de pecado, pero no ayudamos a realmente a soportar, a levantar, a amar a esa persona en ese proceso que tuvo. Y dice la Biblia que dice, no sea que tú también seas tentado, porque a veces juzgamos y criticamos al otro, mire, es que mire lo que lo que hizo, no sé qué, pero realmente, ¿qué tengo yo que decir? ¿Será que yo, ahí sí como dice el texto, también puedo coger y tirar la primera piedra porque soy libre de todo pecado? No. Entonces, eso es ser compasivo. Es cuando alguien está en dificultad, cuando alguien no está bien en su relación con Dios, ¿cómo puedo yo ayudar a esa persona a levantarla, a restaurarla, a tener misericordia de esa persona? Y compañerismo es confrontar con amor y respeto, ¿sí? Entonces, ahí están, hay varios textos, entonces, igual vamos a mirar la hermanita Nubia, Proverbios 27 5 al 6, hermanita Socorro, Efesios 4:15, y la hermanita Viviana, Primera de Tesalonicenses 5 el verso 14 y 15. Entonces, Proverbios 27 5 a 6.
Efesios 4:15 y Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 14 y 15. Proverbios 27. Sí, señora, el versículo 5 y 6. Proverbios 27, 5 y 6 dice la palabra de Dios. Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece. Mejor dicho. En nuestra lengua diría, mejor dicho, beso de hipócrita no, ¿cierto? Dice que mejor es decir y reprender, pero con amor. Que no le digan a uno nada y por allá por debajo de cuerda, o le estén dando besitos y abracitos y por debajo de cuerda o a las espaldas estén hablando mal. Efesios 4:15. Sí, hermanita, dice la palabra, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. El mejor ejemplo que tenemos. Y es ese proceso de confrontación y amor que va relacionado a lo que leíamos en Gálatas. ¿Cuántos no somos tentados y aún Dios que fue tentado pero sin pecado, Él nos entiende en ese proceso? No quiere decir que, bueno, entonces como yo soy humano y entonces puedo hacer lo que desee, lo que quiera y sin ningún problema. Pero tener en cuenta que hasta Dios mismo fue tentado, a diferencia de nosotros, que Él no peca, ¿sí? Que Él no pecó. Nosotros muy seguramente sí lo hacemos, pero a veces juzgamos y confrontamos a otra persona porque han sido tentados. Y Primera de Tesalonicenses 5, el versículo 14 y 15. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que adelantéis a los poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con nosotros. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Amén. Amén. Entonces, miren, no, dice que amonestemos a ese ocioso, a ese que no tiene, diría uno, al que está sin oficio, amonéstelo, pero que no reprendamos y no a aquellos que están pasando por una situación difícil, crítica, por el contrario, levantarlos con amor y con respeto para que sigan en la obra de Dios. ¿Listo? Entonces, ahí están las 5 características que debemos tener para trabajar en equipo. Entonces, cuando hablamos de consagración, hablamos del carácter de Dios, ¿sí? El hecho de consagrarnos hace referencia a ese proceso del carácter de Dios que debemos tener para apartarnos, así como Él fue apartado para no pecar, para bendecir a su pueblo. El compromiso hace referencia a la pasión de Dios, ¿sí? Cuando nosotros tenemos esa pasión por el evangelio, la pasión por nuestra iglesia, por el hermano, somos comprometidos. Quiere decir que somos comprometidos en nuestro proceso de evangelización y de trabajo en equipo. La competencia es la habilidad de Dios. Recuerden que ahí no es competir el uno con el otro, sino la destreza y la habilidad que solo viene de Dios para ese proceso de trabajo en equipo. La coordinación es el orden de Dios. Acuérdense que siempre coordinación va reflejando el orden que Dios tiene para cada cosa, ¿sí? Que Dios no es un Dios de desorden. Y la cooperación es la ayuda de Dios, ¿sí? Es buscar al prójimo, es apoyarlo, levantarlo, sustentarlo. Y ese mismo proceso es el de compañerismo, que es el cuidado que Dios tiene para con los suyos. Acuérdense de Gálatas, estaban allá, él con las personas 3 días sin comer y él tuvo ese
proceso de compañerismo, de compasión, de ir y de cuidar, y eso es lo que somos llamados, a tener ese carácter de Dios, esa pasión de Dios, a desarrollar la habilidad que Dios nos ha dado, a tener un orden en ese proceso o en esa tarea que estamos siendo llamadas, a tener presente que así como Dios nos ayuda a nosotros, quiere que nosotros ayudemos a los demás y que tengamos cuidado y protección por los demás. ¿Listo? Recuerden que la fuerza del equipo viene de cada miembro, pero la fuerza de cada miembro es el equipo. Bueno, hermanitas, Dios las bendiga. No sé si alguna quiere compartir algo, eh, tiene alguna opinión.